Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos este viernes, ya finalizó la semana, algunos ya desde hoy se van a descansar, otros continúan sus actividades el día de mañana, pero ya finaliza una semana más de este mes de septiembre de este año y una semana más leyendo, compartiendo y disfrutando de la hermosa y bendita palabra de Dios. Yo deseo que este viernes, como todos los días, Dios te bendiga grande y maravillosamente, que Dios ilumine su sendero, que Dios los guíe por caminos de victoria, de bienaventuranza, que permita que su Espíritu Santo, su amor, gracia y misericordia resplandezcan en nuestros corazones y nos llenen de fortaleza, de ánimo, de gozo, de alegría por saber que somos siervos de Dios, pueblo de Dios, hijos de Dios y que nuestro Padre Celestial nos ama grande y maravillosamente. Que Dios les bendiga, que Dios les proteja, les ampare, les cubra con su manto celestial y se manifieste con inmenso y maravilloso amor este y todos los días en ustedes, en sus familias, en sus seres queridos, en todas sus actividades, en sus planes, en sus proyectos, en sus responsabilidades. Y este viernes vamos a continuar con la semana número 37 de lectura, ¿sí? Leyendo al profeta Daniel, vamos a leer los capítulos 7, 8 y 9, ¿sí? Con los cuales estaríamos a punto de culminar la lectura de este gran profeta Daniel, que es un libro aproximadamente de 12 capítulos, si no mal recuerdo, ¿verdad? Pero antes de comenzar vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial y a pedirle que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos muestre la enseñanza y la sabiduría plasmadas en su hermosa y bendita palabra. Y al final del video vamos a recordar, como siempre, la importancia del día del reposo, que comienza en el ocaso del sol de este viernes a las 5 de la tarde y finaliza en el ocaso del sol de el día de mañana sábado. Vamos a recordar un minuto, ¿sí? La importancia que es guardar y honrar a nuestro Padre Celestial en este día de reposo. Guardar el día de reposo en nuestro corazón, en nuestra mente y con gratitud y respeto a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios y Señor, Rey del universo. Y vamos a comenzar la lectura en el capítulo número 7 de Daniel, que dice de la siguiente manera. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de este yo miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libró, y los libros fueron abiertos. Y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno.
Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, brillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensarán cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y el reino, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Capítulo número 8. En el año tercero del reinado de Belsasar, me pareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de La. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrio venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrio tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrio se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos. Y uno de ellos salió de un cuerno pequeño, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia las tierras gloriosas. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y en lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación que le fue entregado, el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí un santo que hablaba, y otros de los santos
Preguntó aquel que hablaba. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego acerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar de pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrio es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantarán un rey altivo de rostro y entendido de enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que has referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Capítulo número 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y hemos apartado de tus mandamientos y de tus promesas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá. Los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, y aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos, y él ha cumplido la palabra que habla contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal sobrevino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa,
poderosa, y tú hiciste renombre cual no tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora de tu ira y tu furor sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 70 semanas y 2 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En estos capítulos 7, 8 y 9, sí, Daniel relata las profecías más profundas que Dios les reveló, y las cuales, sí, aunque una pequeña parte, ¿sí?, la que le dice el ángel Gabriel en el capítulo, ¿sí?, 8, ¿sí?, esto se cumplirá, esta visión es para el tiempo del fin, es la única que está pendiente. Todas las demás visiones en las cuales aquí se describe muy detalladamente la llegada, ¿sí?, la caída de Babilonia, que ya se había dado con Belsasar delante de los ojos de Daniel, cuando fue a interpretar la escritura que había en la pared, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, ¿sí? La llegada de los medos, la caída del imperio medo-persa. Recuerden que se llama medo-persa porque al frente estaba la dinastía de los medos, eran los gobernantes con el título de gobierno, pero estaban aliados, ¿sí?, así como los babilonios estaban aliados con los caldeos, ¿sí?, en esta parte, sí, perdón, los persas estaban a la cabeza y estaban aliados con los medos, ¿sí? El nombre Media, Persa o Medos, persas, era en base a la alianza, ¿sí?, territorial, política, económica y militar, ¿sí?, que existía entre estos pueblos para instaurar, ¿sí?, el imperio que sucedió, ¿sí?, al imperio babilónico. Pero también Daniel describe la caída del imperio medo-persa, ¿sí? Aquí, antes de finalizar, ¿sí?, el capítulo 8, ¿sí?, se adelanta Daniel muchos años, ¿sí? Daniel estuvo en el final, en el inicio y el final del imperio de Babilonia y el inicio de Persia, ¿sí?
Se dice en las tradiciones, en los escritos históricos que hay paralelos a las Sagradas Escrituras, en las Crónicas de los Reyes. ¿Sí? El nombre de Crónicas de los Reyes no es referente 100% bíblico. Crónicas de los Reyes se refiere a los archivos que existen, ¿sí? Que están resguardados en museos como reliquias, ¿sí? De distintas formas, algunos en pergaminos, otros en piedras. Cada rey llevaba un archivo de los sucesos importantes, ¿sí? Lo que hoy conocemos como los famosísimos informes de gobierno. Nada más que esos no se presentaban cada año ni hacían un super evento, ni 50 eventos, ¿no? Para mostrárselos al pueblo, simplemente los acuerdos, los edictos, las leyes, ¿sí? Todos aquellos decretos que promulgaban los reyes y sellaban con su anillo, que eran irrevocables, ¿verdad? Todos esos se plasmaban en los archivos generales de gobierno, ¿sí? Del reino, ¿sí? Y se llamaba crónicas, ¿sí? Las crónicas de los reyes. Ese mismo libro, ese mismo nombre fue adjudicado al libro de las Sagradas Escrituras. Las Crónicas de los Reyes no es un nombre que haya estado plasmado en las Sagradas Escrituras, sino fue un nombre que se le adjudicó, al igual que la división de libros, la división de capítulos y la división de versículos, que vaya que facilitan la lectura de las Sagradas Escrituras. Son de esas acciones hechas de buena fe y que son positivas para nosotros. Pero ya me desvié por totalmente. Daniel aquí nos describe la caída de Babilonia, el levantamiento de los medos persas, de los persas, ¿sí? Y la caída de Persia ante Grecia, ¿sí? Para esto, ¿sí? Estamos hablando, ¿sí? Que antes de que sucedieran las cosas, esto ya había sido pronunciado. ¿Quién se iba a imaginar que un imperio tan otrora y grande, poderoso, ¿sí? como el de Nabucodonosor iba a caer? Jamás. Sin embargo, Daniel, desde el tiempo de Nabucodonosor, ¿sí? O sea, por lo menos 20 o 30 años antes, le dijo: vas a caer, ¿sí? Anunció la llegada de los persas. Y después, ¿sí? Aquí también, al inicio del periodo del imperio persa, anuncia, ¿sí? La caída de Persia, ¿sí? O de Medo Persia ante Grecia, que todos los pueblos ya existían. ¿Sí? No es que fueron apareciendo como nuevas corrientes políticas, sino que ya existía, nada más que su poder era menguado, era muy pequeño, ¿sí? Grecia era una ciudad, al igual que en su momento lo fue Roma, una ciudad pequeña que tenía una forma de conducirse, un método, una ley, una costumbre, ¿sí? Separada de los demás, y después se convirtió en la Gran Roma. Babilonia era una ciudad de igual manera, ¿sí? Una ciudad que no tenía mayor importancia, no tenía relevancia en el mapa. Sin embargo, posteriormente fue la otrora Babilonia, ¿sí? La Gran Babilonia, ¿sí? La casa del excelso y magnífico Nabucodonosor, ¿sí? Que también reconoció el poder y la majestad de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, Daniel, y no tan solo anuncia la caída de los medos ante los griegos, también anuncia la caída de los griegos ante los romanos. Y en esta parte, ¿sí? En donde dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Fue el imperio romano el que hizo, el que oprimió de tal manera, ¿sí? Al pueblo judío. Al igual la última parte, ¿sí? Daniel también describe, ¿sí? Con el macho cabrio, ¿sí? Describe la posición que ostentó Alejandro Magno, ¿verdad? ¿Sí? Y cómo fue su caída, y cómo los capitanes de Alejandro Magno, ¿sí? Representaban los otros cuernos, ¿sí? Que le habían salido cuando quebraron el cuerno pequeño, ¿sí? De esta parte donde describe a Grecia, ¿sí? Y después salen otros 4 cuernos,
son los generales de Alejandro Magno que se colocaron y se posicionaron en todo lo que era el territorio de Mesopotamia. Lucharon con 20 años por heredar todo el imperio que había creado Alejandro Magno en poco tiempo. Sin embargo, al no poder uno con el otro, decidieron dividirse los territorios y cogobernar como reyes. Esa fue una etapa en donde Egipto formaba parte del territorio conquistado por Alejandro Magno. Y entonces, por eso Egipto tuvo un periodo de alrededor de 5 o 6 reyes, no faraones, sino reyes de Egipto, dentro de los cuales destaca Ptolomeo II, si no me equivoco, o Ptolomeo I, ¿sí? Que fue el que ordenó la integración, ¿sí?, de la Biblia Septuaginta, que fue la primera Biblia constituida como la conocemos, ¿sí? Su constitución, ¿sí?, de esa Biblia, su ensamblaje, ¿sí?, su edición, vamos a llamarlo así, duró 300 años, 200 años, perdón, del año 300 al año 100 antes de Cristo, ambos, ¿sí? Lo primero que se compiló, si es la palabra correcta, fue la Torá, que son los primeros 5 libros, ¿no? Daniel describe todo este proceso de historia, ¿sí? Es un proceso de historia larguísimo de 600 años, muy rico, ¿sí?, en conocimiento, ¿sí?, en perspectiva. Los invito a que lo lean, ¿sí?, a que busquen lo relacionado con estos periodos. En un futuro, ¿sí?, si Dios me lo permite, haré una publicación, ¿sí?, nada más que no se puede hacer por redes sociales, tiene que ser un poquito más puntual, en donde les compartiré una relatoría, ¿sí?, que abarca todo este periodo de tiempos para entender también, ¿sí?, los imperios: asirio, babilónico, medo, persa, griego, romano, la caída, el ascenso de cada uno de ellos, cómo fue, cuál fue el impacto, ¿sí?, qué parte de la voluntad de Dios cumplieron estos imperios, porque Dios los utilizó a todos para un fin, ¿sí? ¿Qué sucedió durante esos 400 años de silencio, periodo intertestamentario? Y muchas cosas más que nos amplían la visión, nos dan un entendimiento más profundo. Claro que ese entendimiento también es dado por el Padre, de la palabra de Dios, ¿sí? Podemos entender por qué nuestro Padre prepara y por qué también es tan extraordinaria, tan contundente la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, aunado al propósito principal, que fue la salvación, la redención, la reconciliación, el libertarnos de las cadenas del pecado. Eso es lo principal, ese es el propósito, pero no el único, ¿sí? Hizo mucho más nuestro Señor Jesucristo. La historia del cristianismo es algo también tremendo, ¿sí?, en donde debemos de abordar todos estos temas, todos estos textos, sin tomar partida, ¿sí? Fueron sucesos que ya se presentaron, que Dios permitió que así sucedieran, por errores del hombre, ¿sí?, por insensatez, por soberbia, algunos también por exceso de fe. Todos esos cambios y modificaciones, ¿sí?, que se fueron desarrollando con el paso de los tiempos, ¿sí? Daniel aquí nos habla, ¿no?, de muchas cosas, ¿sí?, que vamos a encontrar en la sagrada palabra de Dios, como lo son estas profecías, algunas que se van hasta el tiempo final, como las del Apocalipsis, ¿sí? En el caso de Daniel, ¿sí?, así como de Isaías, es el profeta que más, son los profetas que más profecías cumplidas les han sido asignadas, y tienen asignadas porque la palabra de Dios siempre se cumple, ¿sí? La gran mayoría, el 90% de lo que Daniel mencionó en sus profecías se ha cumplido, a excepción de lo que está destinado para el tiempo final, ¿sí? Pero es la parte de las Sagradas Escrituras en donde nosotros tenemos que combinar la historia, ¿sí?, y pedirle a Dios siempre, en todo tiempo y momento, que Él sea quien nos guíe, ¿sí? Yo, antes de comenzar este análisis o profundizar en la historia, ¿sí?, paralela a las Sagradas Escrituras, la historia de las tradiciones, ¿sí?, hebreas, judías, que están ahí plasmadas, ¿sí?, que son algo semejante a la Torá oral, por así decirlo, que forman parte de la Torá oral sobre los sucesos, pero también las historias, las tradiciones, los edictos, los acuerdos de los concilios de Nicea, que fueron la parte oral
del inicio del cristianismo. ¿Sí? Nosotros creemos que todo sucedió en el 1, 2, 3 y no fue así. ¿Sí? Fueron casi 4 siglos para que se constituyese y se reconociera como reconocemos hoy el cristianismo. Casi 4 siglos, 340 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Después de 10,000 hombres y mujeres, más de 10,000 hombres y mujeres, niños, jóvenes que se convirtieron en mártires porque fueron perseguidos por su fe. Después de decenas de concilios en donde se congregaban sabios, ¿sí? Religiosos, de todas las índoles, pero con un conocimiento profundo de la palabra de Dios, ¿sí? De las perspectivas incluso filosóficas y de la vida. ¿Sí? 330 años de debate, confrontación, disensos, acuerdos y demás cosas para poder nosotros tener hoy en día. ¿Sí? Y aunque también se ha ido adaptando, perfeccionando, no en contenido, sino en contexto, en análisis, en interpretación, la palabra de Dios durante más, casi 2,000 años más. ¿Sí? Pero los primeros 330 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Fue el tiempo en el que sucedieron muchísimas cosas. Y antes de la llegada de Jesús fueron más de 400 años en el que sucedieron muchísimas cosas que cuando las conoces, tienes un entendimiento. Dios te permite recibir un entendimiento más profundo de su plan, de su propósito, de su inmensa y magnífica obra y de cuánta razón tiene nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Yo ese trabajo, aunque todavía no lo termino, lo he titulado, ¿sí? ¿Sí? Entendiendo lo que ha hecho el hombre para comprender mejor a Dios, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de hacer. En el caso de Daniel, nos catapulta, ¿sí? Al tiempo, al cumplimiento de la palabra de Dios, la que se dio en esos 400 años del periodo intertestamentario o periodo de silencio, y la que se dará al final de los tiempos. Sí, dicen por ahí que si no leemos y comprendemos Daniel, tampoco vamos a poder comprender ni entender el Apocalipsis, ¿verdad? Aunque toda la comprensión y revelación la da nuestro Padre Celestial, creo que Dios ocupó un hombre para que nos dejase establecido esto. Y para comprender a Daniel tenemos también que comprender la historia, ¿sí? Concatenarla con la guía de nuestro Padre Celestial, siempre pedir y siempre orar a Dios que no permita que nos desviemos, ¿sí? En el exceso de conocimiento ni en el conocimiento puro del hombre, sino en la revelación de su palabra, que al conjuntar la historia, el texto bíblico, la Sagrada Escritura, la fe, la voluntad, el amor y el respeto a nuestro Padre Celestial, nos muestran otra realidad de las cosas, y Dios permite que en nuestra mente, ¿sí?, prevalezca el entendimiento, ese que viene del cielo, ¿sí? No sé si los haya enredado más, ¿verdad? Porque hablé de muchas cosas continuamente y sin un orden, pero lo importante es que fui claro, creo yo que fui claro, ¿verdad? Y que Daniel, aquí las profecías que nos revela, ¿no?, son hechos que ya sucedieron, que se cumplieron al pie de la letra, y los que faltan por cumplir, que están encerrados en estos 3 capítulos, es porque están destinados para el tiempo final. Otra cosa que se resalta es la oración de Daniel. ¿Cómo se dirige a nuestro Padre Celestial? Daniel siendo un sabio, Daniel siendo bendecido, Daniel siendo prácticamente ungido para una labor como profeta por Dios mismo. Fíjense con qué respeto, reverencia, humildad, entrega y humillación delante de Dios se dispone en su corazón. Y nosotros a veces hasta nos enojamos con nuestro Padre Celestial, nos hacemos los ofendidos porque sentimos que no ha contestado nuestras oraciones. Daniel, sí, pide perdón en su oración por sus pecados y por los pecados del pueblo, ¿sí?, y reconoce la potestad y la majestad de nuestro Padre Celestial. Nosotros apenas pegamos las rodillas y a veces ni gracias damos.
Nosotros a veces apenas colocamos nuestras rodillas en el suelo e inmediatamente empezamos a pedirle como si lo mereciéramos. Hacemos las cosas para tratar de sorprender al Padre, no para agradarle. Hacemos las cosas para que el Padre nos ayude a que se cumplan nuestros sueños, anhelos y deseos, pero no solo para honrar a Dios. Analicemos esta oración de Daniel que está en el capítulo 9. Profundicemos en ella de todo corazón y comparémoslo con las nuestras, las que hacemos en congregación y las que hacemos de manera personal. ¿Sí? Y vamos a ver las grandes diferencias. Y todo esto lo digo no por criticar tu forma de orar o por decirte que estás equivocado. No, no, lo hago para que tengamos una idea, ¿sí?, de la forma correcta en la que, en la confianza, en la sinceridad, de forma genuina, ¿sí?, nos debemos de dirigir a nuestro Padre Celestial. Está bien amar a Dios con confianza, con libertad, de forma genuina, con las expresiones legítimas de nuestro corazón y de nuestro amor al Padre, pero nunca hay que pasar por alto el respeto. Nunca hay que pasar por alto que estamos tratando con su majestad, ¿sí? Y no con un pedazo de papel, pedazo de madera, piedra o metal que ha creado el hombre, sino con el único, verdadero y poderoso Dios, Yahvé. Esta fue la lectura del día de hoy, viernes. Dios los bendiga grande y maravillosamente. Tomo un minuto, recuerden que hoy es el día de reposo. Guardemos el día de reposo, honremos a Dios en el acatamiento de sus mandamientos, de sus estatutos, ¿sí? Honremos al Padre, aquí y acá, si nuestra actividad, si nuestra labor, si nuestro contrato, ¿sí?, si nuestro sustento no nos permite, ¿sí?, no realizar ninguna labor, sino acudir a realizar una labor, hagámoslo, pero en nuestro corazón y en nuestra mente honremos a Dios. Honremos a nuestro Padre Celestial con gratitud por todo lo que ha creado con su poderosa mano, porque creó los cielos y la tierra y todo lo existente en ella, porque te creó a ti y a mí, porque fue quien nos colocó en el vientre de nuestra madre, por todo lo que ha hecho Dios por nosotros desde colocarnos en el vientre de nuestra madre hasta este momento que le estamos dando gracias por permitirnos disfrutar de su presencia. Agradezcamos a Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo en este momento y por todo lo que va a hacer más adelante. Agradezcamos y reconozcamos a nuestro Padre Celestial como el Creador, ¿sí?, de todas las cosas, como el que nos sustenta día a día, emocional, espiritual y también físicamente, en todos los aspectos. Hoy es día de honrar a Dios y de reposar nuestra mente y nuestro corazón de todo lo que representa el mundo, de todos nuestros problemas, de todas nuestras necesidades. Hoy alabemos y adoremos a nuestro Padre Celestial en espíritu y en verdad, con gratitud. Con gratitud que nuestra alma le alabe a su majestad. Saludos y bendiciones. Yo me vuelvo a despedir. ¿Sí? Miren que mucho se despide, nada, no tiene ganas de irse. Hoy ya me extendí demasiado en este video. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que tengan un excelente y bendecido día. Feliz viernes. Y nos vemos mañana sábado para finalizar la semana de lectura número 37.